Ustedes me he comunicado en la mañana con varios tanques de pensamientos en Washington, varias organizaciones de derechos humanos. He conversado con el señor secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, así como representantes de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y como siempre, voy a hablar con responsabilidad. Nadie puede opinar de lo que ha pasado en Venezuela si no está en Venezuela, si no ha vivido la jornada electoral, si no ha participado y si no ha visto el monstruo por dentro para poder decirle al país con responsabilidad qué ha pasado el día domingo. Incidencias del día de la elección. Funcionarios del Plan República y la milicia no permitieron la entrada de testigos de ProCiudadanos, arguyendo que solo podrían estar testigos del PSUV y de la llamada Mesita, una coalición que se presenta como opositora y donde muchos de sus miembros están sancionados por Estados Unidos o tienen tarjetas entregadas sin recoger firmas legales por el CNE o ostentan tarjetas entregadas bajo sentencias del Tribunal Supremo de Justicia controladas por el partido de gobierno. El Consejo Nacional Electoral nunca explicó al Plan República que debían dejar entrar a los testigos de los partidos que participaban sin alianza con la oposición de la llamada Mesita. Empezamos a recibir denuncias de nuestros testigos en ese sentido en todo el país a partir de las 6 de la mañana. Adicionalmente, nuestros testigos dan fe que mientras el CNE anunciaba la instalación total de mesas, cientos de centros permanecían cerrados por ausencia de los miembros de mesa. Verbigracia, el centro de votación Universidad Nueva Esparta en Los Naranjos de Baruta, que no había abierto a la 1 de la tarde. Y allí estaban los testigos de ProCiudadanos. Número 2. Durante el desarrollo de la jornada electoral, pudimos recibir desde todas las regiones del país, por parte de nuestros secretarios regionales del Partido ProCiudadanos y los testigos que pudieron entrar, diversos informes que revelaban las incidencias y observaciones negativas sobre la negación a que estuvieran en los centros, así como pudiendo resaltar el peculado de uso por parte de los funcionarios de las alcaldías y gobernaciones, quienes usaron los bienes del Estado y recursos públicos para financiar su maquinaria electoral. El artículo 145 de la Carta Magna, el artículo 221 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción establecen que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguno. De igual forma, el artículo 222 del mencionado reglamento prohíbe el uso de los bienes, propiedad de la República y de los estados y los municipios con el fin de favorecer o promover una candidatura a realizar propaganda electoral. Los estados donde más se evidenció como de forma flagrante el gobierno a través de sus funcionarios públicos cometían el delito de peculado de uso fueron los estados Aragua, Apure, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Lara, Monaga, Zulia y la ciudad capital, donde usaron los vehículos oficiales y unidades de transporte público colectivo para trasladar a su militancia política, y fueron los estados donde militantes políticos, las organizaciones partidistas como la Unidad de Batalla Hugo Chávez, VC, se apoderaron de los centros electorales para controlar las filas y usarlos como lugares de proselitismo político. Dichos grupos e integrantes de las VC, por órdenes de alcaldes y diputados del oficialismo, eran los encargados de obligar a las personas a ejercer el voto a su conveniencia y posteriormente debían pasar por los puntos rojos, que son pequeñas oficinas improvisadas que estaban colocadas a pocos metros de los centros electorales, donde cada elector debían emitir sus datos personales, entregar su cédula y carné de la patria, porque de lo contrario los amenazaban con eliminarles beneficios sociales como las bolsas CLA. Qué sinvergüenzura que el pastor Bertuche y la Mesita hayan dicho que habían negociado con el Consejo Nacional Electoral que los puntos rojos no iban a existir, y los puntos rojos no solamente existieron, como está documentado, sino que además se cometían abusos como el siguiente. Por favor, la foto del candidato del PSUV. La foto del candidato del PSUV votando. Ya me lo hacen pasar. Ejemplo de ello fue registrado por miembros de la Dirección Nacional en el centro Santa Teresita de Catia. A media cuadra estaban miembros del PSUV obligando a la gente a escanear el carné de la patria. Tal situación fue comunicada a miembros del Plan República y no se hizo nada. Asimismo, a las afueras de la Unidad Educativa Padre Joaquín López, ubicado en la residencia Araguaney, parroquia Caucahuita,
municipio Sucre, se encontraban los movilizadores del PSUV realizando el escaneo a través del carné de la patria a los ciudadanos que ejercían su voto bajo la obligación, amedrentamiento y amenaza. Asimismo, en las adyacencias del Colegio Padre Joaquín López, ubicada en la carretera vieja, carretera Petares-Guarena, el testigo Larry Luna, cédula 15.1313.998, fue apresado por oponerse al voto pagado y controlado por el PSUV. Número 3. ProCiudadano tiene registros, escuchen bien, de varios centros de votación y mesas donde los propios candidatos que sufragaron por ellos no aparecen reflejados sus votos. Por ejemplo, en el municipio Naguanagua, Escuela José Félix Sosa del estado Carabobo, en la mesa número 2, el candidato Mario Chávez Cohen, cédula de identidad venezolana 27998-615, ejerció su derecho al voto, aun cuando en el acto aparece no existe en el voto electrónico reflejado en la página del Consejo Nacional Electoral. Dicho de otra forma, el propio candidato que votó por él y que está seguro que votó por él, el voto no aparece registrado en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, Omar Damio, candidato por el circuito número 1 de Carabobo, cédula 16152-867, movilizó 197 personas militantes de ProCiudadano al Centro de Votación Unidad Educativa El Javillo, centro de votación del candidato. Según los registros públicos del Consejo Nacional Electoral, solo votaron 10 personas por el partido ProCiudadanos en ese centro, lo cual muestra una irregularidad de 186 personas que han consignado bajo juramento su declaración de votación por el partido ProCiudadano. Mientras que en el circuito plurinominal del estado Amazonas, una de las candidatas, Noemí Castro, no se le adjudicó, y esto cualquiera que está escuchando sabe que esto es imposible, no se le adjudicó ningún voto, mientras que a sus compañeros sí. Conociendo el nuevo sistema del CNE, es imposible, casi imposible, votar cruzado, considerando que los militantes del partido tienen la instrucción de votar entubado o por los dos nombres al mismo tiempo. Como adicional a las pruebas, ponemos el caso de la Escuela Básica Dr. Luis Racetti en Barcelona, estado Anzoátegui, donde se movilizaron 287 personas a ese centro de votación, familiares de personas que militan con ProCiudadano, y al momento de la totalización, solo la página del Consejo Nacional Electoral dice que hay 76 votos. En la unidad educativa Fe y Alegría de Petare, salían voto nominal con el nombre de la candidata, pero en la parte de abajo decía nulo. En varios lugares, cuando se oprimía la opción ProCiudadano, salía un código. En la unidad Antonio María Piñate de Miranda, los testigos de ProCiudadano reportaron durante todo el día, escuchen bien, la siguiente irregularidad con las máquinas de votación. Si el elector tardaba más de 10 segundos en emitir su voto, la máquina automáticamente lo ejercía y el voto emitido era para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta irregularidad se presentó durante el proceso electoral y se levantó acta. Ya cerrado el proceso y haciendo el escrutinio y emisión de la papeleta, no había ningún solo voto nulo en la máquina. Número 4, y quizás una de las cosas más importantes del pueblo venezolano. Durante el cierre de las mesas y la impresión de la boleta de resultados, en ninguno, escuchen bien, en ninguno de los centros donde pudieron entrar testigos de ProCiudadano se pudo cotejar con los votos en caja, con lo cual se hace imposible evitar un fraude electrónico, porque el plan República impedir tal acción, el testigo no podía verificar que la boleta final emitida por la máquina correspondía al número de votos recibidos por cada organización política y resguardada en la caja. Quiero explicar esto. Al final, esto es el chorizo que vota la máquina. Esto tiene que ser cotejado con los votos que están resguardados en la caja, y en más del 65% de los centros electorales donde estuvieron los 10.000 testigos de ProCiudadano no se hizo. De manera que teníamos que creer a ciega en la máquina, y la única manera de dar garantía que el proceso era transparente es que este chorizo que se correspondiera con lo que había en las cajas. En el municipio Cárdenas, en el estado Táchira, se levantó el acta sobre el particular. Adicionalmente, tenemos incidencias en el estado Lara, donde se reportan reinicios imprevistos de las máquinas electorales. En los centros electorales, el Bolívar de Barquisimeto y Tomás Liscanos de Quibo. Al cierre de los centros,
a un total del 65% de los testigos de ProCiudadanos no les entregaron las actas bajo el argumento que solo podían estar representantes de la mesita oposición que sirva al régimen y el PSUV. En la unidad Julio Calcaño del estado Miranda solo tenían testigos del PSUV y no dejaban que estuvieran los de ProCiudadanos, para lo cual tuvo que apersonarse el propio candidato Alexander González sin que se remediara la situación. Los casos del Distrito Capital tienen algunos ejemplos. En la parroquia Paraíso, urbanización La Quebradita, centro de votación Antonio Muñoz Teba, el testigo Judith Cauchica, cédula 11 960 070, acreditado por el Consejo Nacional Electoral, según nosotros tenemos respaldo, porque estos respaldos de los 10.000, no es que puede decir ahora la presidenta del Consejo Nacional Electoral que no teníamos testigos, porque los testigos están acreditados y certificados por el Consejo Nacional Electoral. Sabe la presidenta del Consejo Nacional Electoral que una de las organizaciones con mayores testigos en este proceso es el movimiento ProCiudadano. Los casos del Distrito Capital tienen ejemplo. No le quisieron entregar las actas de escrutinio. En el Colegio Simoncito San Martín, testigo acreditada Glenda Mujica, no le quisieron entregar las actas. En el Liceo Pablo Acosta, el coordinador parroquial Eri Hernández, no le permitieron el acceso para el cierre de votación. En el Centro de Telecomunicaciones CanTV, testigo acreditada Judy, cédula 6451056, no le entregaron las actas. En el Liceo Luis Racetti, testigo acreditado Frank Espinoso, 10.786.9749, no le entregaron las actas. Número 5. En la mayoría de los centros de votaciones, los testigos, presidentes y miembros de mesa asignados por el CNE no asistieron y asignaron a los testigos de los partidos, principalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Número 6. Y una de las cosas más importantes. Si esta encuesta, este exit poll, contratado por el propio gobierno, que no me pregunten a mí cómo yo lo tengo. Por cierto, yo reto al gobierno que me desmienta que este exit poll lo tenía los altos jerarcas del gobierno. Yo los reto a que me desmientan y yo les muestro la prueba de que este es el exit poll de ustedes. Tengo la prueba. Si este exit poll del gobierno habla de una abstención del 23%, perdón, de una participación, rectifico, solamente del 23%. ¿Cómo es que pasó lo siguiente? Ya los centros de votación debían cerrar a las 6 de la tarde, como estipula la norma, si no habían personas en los centros electorales. La prórroga que autorizó el Consejo Nacional Electoral para mantener los centros de votación era ilegal. Teníamos reporte de todo el país a esa hora que no había electores. El Consejo Nacional hizo una prórroga para darle ayuda al PSUV, cuya votación, según el conteo rápido de ProCiudadanos, no llegaba a los 2 millones de votos a esa hora. Es falso que existían electores a esa hora en ningún centro. Los centros estaban desiertos. ¿Dónde estaba la gente para justificar la prórroga que dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Número 7. El CEOFAN no dejó al representante de ProCiudadanos entrar a la hora a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Con esto es imposible que se pudiera dar fe de transparencia en este proceso. Teníamos un documento que acreditaba para estar en la totalización. Lo que hizo el CNE al no dejar entrar a ProCiudadanos constituye una ilegalidad. El coordinador nacional de ProCiudadanos mostró en red la prueba donde se acreditaba a Bernardo Badachino, representante al CNE de ProCiudadanos. Evidentemente, queridos amigos, solo se podía permitir cosas como esta con el abuso que el gobierno manejó durante todo el proceso. Como ustedes saben, a los centros electorales no se permiten teléfonos celulares, nadie puede tomarle foto al voto porque el voto es secreto. Y solo para que pase esto debe haber complicidad del Plan República, de los jefes de mesa, que en su mayoría eran del Partido Socialista de Venezuela. Aquí está el candidato
por el Estado Anzoátegui y el Partido Socialista Unido de Venezuela, Nelson Morano, mostrando una foto de su voto, fotografiándose en pleno acto electoral, y como esto tenemos pruebas de todos los abusos, mientras que a los testigos de ProCiudadanos no se les permitía estar en el conteo.